El inesperado plan divino revelado, la impactante redención de Jerusalén hace 2600 años. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, sucedió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. La ciudad, que un día había sido la joya de la gloria de Dios, ahora yacía en ruinas, su templo reducido a escombros y su pueblo sumido en el desasosiego. Jeremías, el joven profeta llamado por el Altísimo, recorría las desoladas calles de Jerusalén, su corazón latiendo al compás del dolor colectivo. Cada ladrillo caído, cada eco de lamentos, resonaba en su alma, una angustia que se convertía en un clamor hacia el cielo, aguardando respuestas divinas. A lo lejos, los murmullos de los exiliados se entrelazaban con el susurro del viento. ¿Dónde está nuestro Dios?, se preguntaban, mientras levantaban sus manos hacia el cielo, desgarrados por la pérdida y el desarraigo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal. Resonaban en la mente de Jeremías las palabras que le había entregado el Señor. Pero, ¿cómo podía él transmitir paz cuando lo único que había a su alrededor era desolación? Un día, el silencio se vio interrumpido por la llegada de un mensajero que, con voz temblorosa, proclamó noticias que parecían sacudir los cimientos de su desesperanza. El rey Ciro de Persia había sido tocado por la mano de Dios, y ahora permitía que los judíos regresaran a su tierra. En ese instante, Jeremías sintió que su pecho se iluminaba. ¿Quién entre vosotros de todo su pueblo? Sea su Dios con él, y suba a Jerusalén, compartió con voz esperanzadora. Las palabras del profeta vibraban en el aire, encendiendo una chispa de fe en el corazón de su comunidad. Zorobabel, un líder surgido entre los exiliados, sintió el llamado de Dios, dispuesto a guiar a su pueblo de regreso a las tierras prometidas. Sin embargo, el camino estaba sembrado de desafíos. Palestina era ahora un terreno hostil, donde las viejas rencillas parecían renacer con más fuerza. Las palabras de Jeremías estaban grabadas en su corazón. No solo estaban llamados a reconstruir un templo, sino a restaurar su identidad como pueblo de Dios. Esdras, con la palabra de Dios en sus manos, se unió a ellos, trayendo consigo la esencia de su pacto con Yahvé. Mientras comenzaban las primeras labores de reconstrucción, una atmósfera de expectativa y a la vez de ansiedad envolvía al grupo. La fe de Jeremías se ponía a prueba con cada golpe del cincel contra la piedra. La esperanza parecía una mariposa, frágil y escurridiza, pero aún así sobrevolaba el corazón de aquellos que estaban decididos a restaurar su hogar. Las palabras de Nehemías resonaban con fuerza. Es el tiempo no solo de levantar muros, sino de fortalecer la fe de un pueblo que había conocido la desolación. Y así, mientras caía la primera luz del alba en Jerusalén, en el aire se sentía algo diferente. Una nueva canción surgía entre las ruinas, una celebración que parecía romper el silencio, un eco de promesas antiguas que volvían a resonar. Pero, ¿sería la fe de un pueblo quebrantado suficiente para sostener las promesas divinas? La incertidumbre pesaba en el aire como una nube, dejando a Jeremías con la angustiante pregunta de cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en medio de tan profundo sufrimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, en medio de difícil lucha y respuestas divinas aún por llegar, un nuevo capítulo se abría en la historia de Jerusalén. Mientras los muros comenzaban a levantarse, la comunidad se enfrentaba a la mayor batalla de todas: restaurar su identidad y sostener las promesas del Dios fiel en tiempos inciertos. Con corazones entrelazados de fe y desasosiego, daban los primeros pasos hacia la redención. A medida que avanzaban los días y la luz del sol comenzaba a iluminar las piedras desgastadas de la antigua Jerusalén, los corazones de los que regresaban a su tierra se llenaban de un anhelo profundo. Cada golpe de martillo y cada trozo de piedra levantado eran un recordatorio de las promesas divinas. Zorobabel, decidido a liderar con fe y valentía, levantó su voz para transmitir a su pueblo: «No temáis, porque el Señor está con nosotros. Recordemos que su promesa es firme. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón». Jeremías 29:13. Pero el camino hacia la restauración era amplio y lleno de obstáculos. Aún resonaban en la memoria de los exiliados los ecos de la desconfianza y la resistencia. Los samaritanos y otros pueblos vecinos observaban con recelo el resurgir de los judíos y sus intenciones de reconstrucción. Se acercaron a Zorobabel y a los líderes, hablando palabras de inquietud. ¿Por qué os atreveréis a reedificar a esta ciudad? Recuerden, los muros son un símbolo de nuestra fortaleza, advertían con burlas solapadas. Sin embargo, la voz de Dios susurraba en el corazón de Zorobabel: «Este es el día que preparé, no temáis, porque yo estoy con vosotros. Estoy despertando a los que sueñan con volver a edificar el templo». Zacarías 1:16. Con renovado aliento, los líderes judíos continuaron el trabajo, estableciendo prioridades en su misión. Primero, el altar donde ofrecer sacrificios. Luego, los cimientos del templo, que serían señal de la presencia divina en medio de su pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y cada jornada traía consigo desafíos. Jeremías, en su vigilia, observaba las sombras de duda que volvieron a interponerse entre la esperanza. En el templo, el sonido de los sacrificios se mezclaba con el lamento de algunos que recordaban la magnificencia de lo que una vez fue. Las visiones del pasado ardían como brasas en el corazón de los ancianos. «¿Es este el nuevo templo?», murmullaban. «¿Dónde está la gloria de la casa que estuvo antes?». La tristeza amenazaba con abrumar los corazones de aquellos que habían visto el esplendor del primer templo de Salomón. Pero Jeremías, fiel a su comisión, levantó una vez más su voz: «No se desanimen, pues la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos». Ageo 2:9. Esa promesa resonó profundamente, y aunque había temores y titubeos, la comunidad encontró en aquellas palabras aliento para seguir adelante. La chispa de la fe comenzó a avivarse en varios corazones, y un renovado sentido de unidad se forjó entre ellos. Con el esfuerzo combinado de cada miembro del pueblo, los muros comenzaron a elevarse. A pesar de la oposición externa y la duda interna, la determinación de los judíos adquirió una fuerza sobrenatural. Durante las largas noches bajo las estrellas, el pueblo se reunía para orar, sus voces elevándose como incienso a los cielos, clamando por la bendición divina. Pero el enemigo no se rendía tan fácilmente. En las sombras se reunían para formar planes en contra de la obra que Dios había iniciado. La realidad de un ataque inminente se cernía sobre ellos como una nube oscura. Jeremías, sintiendo el peso de la adversidad,
buscó la dirección del Señor en oración, intercediendo por la preservación de su pueblo. En una noche particularmente oscura, mientras oraba, la voz del Señor rompió el silencio. No temas, Jeremías, porque tú serás testigo de mi glorioso plan. He oído el clamor de mi pueblo, y el tiempo de liberar a Jerusalén ha llegado. Estaré contigo en medio de la lucha. La revelación invadió su ser. Dios tenía un plan más grande que una simple reconstrucción de muros. Alzaremos un nuevo testimonio, reflexionó Jeremías, el testimonio de la restauración, un heraldar de la llegada del Mesías. Y así, mientras el pueblo se preparaba para la inevitable batalla, algo se movía en el corazón del cielo. La espera había terminado, la promesa de la redención se acercaba, y el pueblo de Jerusalén se encontraba en el umbral del cumplimiento de la profecía. La victoria estaba en camino, pero el gran misterio permanecía. ¿Qué forma tomaría la restauración que Dios había prometido, y cuál sería finalmente el destino de su amado pueblo en esta nueva jornada divina? Los días se oscurecían con la sombra de la inminente confrontación. Los enemigos de Jerusalén habían incrementado sus amenazas, y la intensidad de la angustia crecía en el aire como un volcán a punto de erupcionar. Sin embargo, en medio de la tempestad, Jeremías se mantuvo firme, aferrándose a la promesa del Señor que resonaba en su corazón. No temáis, porque yo soy el camino y mi palabra nunca volverá vacía. Isaías 55:11 se repetía a sí mismo, buscando alentar la fe del pueblo. El clamor por ayuda era constante. Zorobabel, consciente de la creciente presión, convocó una asamblea en la plaza frente al templo en construcción. Hermanos míos, hoy enfrentamos un desafío que parece insuperable. Pero recordemos cómo nuestro Dios ha guiado a nuestras manos hasta aquí. No olvidemos las palabras de Moisés en tiempos de angustia. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Éxodo 14:14. Aquellas voces que antes dudaban comenzaron a unirse en un eco de esperanza renovada. Mientras los hombres trabajaban en la reconstrucción, las mujeres y los niños se unieron en un ferviente clamor a Dios, levantando su voz con himnos de alabanza. La atmósfera se llenó de una reverencia palpable, y el viento parecía llevar sus súplicas hasta el trono celestial. De repente, la tierra tembló, y un estremecimiento recorrió el campamento, como si el mismo Dios estuviera respondiendo a la oración de su pueblo. En las noches estrelladas se encontraron visiones de ángeles que vigilaban la obra en curso. Jeremías, en su soledad, vio en sueños un ángel que le decía: ¿No ves la grandeza de la obra que estás levantando? Los cimientos que están siendo establecidos no son sólo de piedras y mortero, son de promesas eternas. La revelación de esta divinidad lo llenó de fuerza, y así comenzó a vislumbrar la majestad de lo que Dios estaba haciendo. El tiempo transcurrió, y en un giro inesperado, los enemigos que acechaban comenzaron a mostrar fisuras en su propia unión. Descalculados y desconfiados entre sí, algunos comenzaron a desertar, mientras la resistencia de Jerusalén emergía con determinación. Ardía en el corazón de muchos el deseo de rendirse. Sin embargo, siempre había un remanente de fieles que permanecían atados por el pacto de Dios. En una de esas primeras mañanas, mientras las sombras se alzaban lentamente para dar la bienvenida a la luz del día, un grupo de ancianos se reunió alrededor de Jeremías. Hemos escuchado sus visiones, profeta. ¿Podría ser que la gloria del templo sea más grande que la anterior? ¿Qué significa esto para nosotros y nuestra historia? Cuestionaron en un tono lleno de incertidumbre. Con una firmeza profunda, Jeremías respondió: Así como Dios liberó a nuestro ancestro Abraham de Ur de los Caldeos, le dice a este pueblo que su historia está lejos de terminar. El templo será un símbolo de la mayor redención venidera, un lugar
desde donde brotará agua viva para todas las naciones. Isaías 12:3. A medida que sus palabras llenaban el aire, muchos comenzaron a entender que la restauración era más que la madera y la piedra que estaban levantando. Era una parte esencial del plan divino para la humanidad. Pero en el horizonte de esta esperanza, la niebla de un nuevo asalto se agazapaba. Un mensajero llegó con noticias de un líder de los enemigos que preparaba un ataque decidido, buscando destruir al pueblo y su obra. «Dios me ha hablado», dijo Jeremías. «Un nuevo amanecer está próximo, pero más allá de nuestra reconstrucción, debemos estar preparados, porque el Creador está por manifestar su poder divino». Las palabras del profeta reverberaron en los corazones, resonando como un eco antiguo de advertencia y promesa. Así, en la noche que se cernía sobre Jerusalén, se reforzó la vigilancia. En las sombras, un mensaje divino permanecía oculto, esperando ser revelado. Los corazones del pueblo estaban al borde de un despertar, listos para comprender que la victoria llegaría de una manera que jamás habrían imaginado. La pregunta permanecía presente en el aire. ¿Qué forma tomaría y cómo cambiaría la historia del pueblo de Dios para siempre? En el silencio expectante, una respuesta divina se acercaba, y el tiempo de la revelación estaba a la vuelta de la esquina. Cuando la primera luz del alba comenzó a romper la oscuridad, un ligero murmullo se apoderó de los corazones de los hombres y mujeres que se congregaban cerca del templo en ruinas. Los cimientos de la promesa de Dios palpitaban en sus almas, mientras aguardaban ansiosamente la llegada del profeta. Jeremías, con su semblante resuelto y su voz resonante, se erguía frente a ellos, como un faro en medio de la tormenta. «Hijos de Israel», comenzó Jeremías, su voz firme, «escuchen la palabra del Señor. Él nos ha traído hasta aquí, y su fidelidad nos acompañará en cada paso que demos». Los hombres y mujeres observaron con atención, sintiendo una chispa de esperanza en medio de su incertidumbre. «Tengamos la fe de nuestro padre Abraham. Así como el Señor lo llevó a una tierra prometida, también nos lleva a la restauración de nuestra nación». Mientras Jeremías hablaba, un intenso silencio se apoderó del pueblo. Entonces, como un eco en el viento suave, las palabras de su visión anterior resonaron entre ellos, recordando que, más allá de las piedras que levantaban, estaban construyendo un vínculo indisoluble con el futuro. De repente, un mensajero se acercó con una mirada de desesperación. «Profeta, los enemigos están en movimiento. El ataque iniciará al despuntar el sol. Su líder ha jurado no dejar de lado la sed de venganza. Planean asediarnos por todos lados». El corazón de Jeremías se hundió por un instante, pero antes que el miedo pudiera apoderarse de él, una fuerza divina lo empujó a proclamar: «Temed no, porque el Señor de los ejércitos está en medio de nosotros. Su poder será nuestra defensa, y sus ángeles nos rodearán como un escudo». Y a medida que sus palabras se elevaban al cielo, el pueblo comenzó a recordar las grandes obras de Dios en la historia, cada batalla que había ganado por ellos. ¿Acaso no fue Él quien abrió el mar para que cruzáramos a salvo? ¿No nos guiaron las nubes en el desierto? Las voces temerosas se transformaron en un clamor de fe mientras recordaban las maravillas pasadas de su Dios y la certeza de su presencia. Con un nuevo fervor, Zorobabel se unió a Jeremías alzando sus manos hacia el cielo. «El Dios de nuestro ayer es nuestro Dios hoy. Levantemos una ofrenda de alabanza, una voz de unidad, y así, cuando el enemigo se acerque, veremos cómo Él peleará por nosotros». Mientras las alabanzas subían como incienso, el suelo tembló nuevamente, y el viento arrastraba una sensación de presencia inexplicable. En ese momento, Jeremías sintió que la tensión en el aire era apenas un reflejo de la obra divina que estaba a punto de realizarse.
No solo iban a resistir al enemigo, estaban dando a luz a un nuevo capítulo en la historia de la redención. Mientras el sol finalmente rompía el horizonte, iluminó un espectáculo sobre las murallas de Jerusalén. Un brillo resplandeciente parecía danzar entre las sombras, y en su corazón, Jeremías comprendió que Dios estaba por revelar su plan. Un plan que abarcaba no solo su presente, sino también el destino de toda la humanidad. «Escuchen bien», declaró Jeremías, «el tiempo de la promesa se aproxima. No solo luchamos por sobrevivir, sino para ser testigos de un despliegue glorioso del poder de Dios. Prepárense, porque la redención está en la puerta, y su forma será más grande de lo que jamás hubiesen imaginado». Con cada alabanza, cada oración elevada al cielo, el pueblo de Jerusalén se preparaba para enfrentar no solo el asedio de las fuerzas externas, sino también el inicio de la revelación divina que marcaría un nuevo amanecer. ¿Qué podrían esperar de este desenlace? Las puertas de la historia, cubiertas por el velo de lo desconocido, estaban a punto de abrirse, revelando el esplendor del plan soberano de Dios, una línea de cumplimiento que se extendería más allá de su entendimiento. La luz del sol se alzó con fuerza en el horizonte, iluminando los rostros de los que estaban reunidos. Jeremías, con el espíritu encendido por la certeza de que el Señor estaba entre ellos, avanzó hacia la multitud. «Hijos de Israel», proclamó nuevamente, «hoy es el día que el Señor ha hecho y en él veremos la salvación que ha prometido. No serán nuestras manos las que prevalezcan, sino su poder». Mientras los murmullos de miedo comenzaban a disiparse, una nube de incertidumbre aún cubría los corazones. Las miradas se entrelazaban, reflejando una mezcla de fe y temor. «¿Cómo podremos resistir ante tal fuerza?», preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa apenas audible sobre el clamor creciente. «¿No es el mismo Dios quien tuvo misericordia de nuestro pueblo y liberó a nuestros ancestros de Egipto?», replicó Zorobabel con fervor. «Hoy Él nos llama a unirnos en fe, a levantar nuestras voces al cielo, porque a través de nuestra adoración Él se manifestará. Prepárense, porque nuestras alabanzas van a traer la victoria». En ese momento, una sinfonía de alabanzas estalló de la multitud. Sin embargo, su clamor fue interrumpido por un nuevo aviso. Un grupo de exploradores se apresuró a realizar un informe. «Profeta, hemos avistado las multitudes enemigas. Ellos se aproximan como un río enfurecido y su líder es de temer. La batalla es inminente». Jeremías se sintió invadido por una paz sobrenatural y se volvió hacia los suyos. «Silencio», exclamó, sus ojos iluminados por el fuego de la revelación. «Escuchen ahora. El Señor ha hablado y ha prometido que separados de Él, nada podremos hacer. ¿Acaso no considera el sacrificio de un inocente como parte de su redención?» Se sintió un escalofrío en la multitud mientras el profeta continuaba. «Él nos ha traído a este lugar no solo para enfrentarnos a nuestros enemigos, sino para mostrar su gloria. Él es nuestra roca, y en su misericordia nos proveerá la fuerza. Miren, el momento de la prueba se convirtió en la oportunidad para su gloriosa intervención». Mientras sus palabras resonaban, un estruendo vibrante llenó el aire y la tierra bajo sus pies comenzó a temblar de nuevo. Las murallas de Jerusalén parecieron cobrar vida, cada piedra un recordatorio del pacto eterno de Dios con su pueblo. «Hijos de Israel», gritó Jeremías, «si levantamos nuestras manos en señal de dependencia a Él, el miedo se desvanecerá. Este lugar será un testimonio de su grandeza». Con cada palabra, Jeremías convocaba el recuerdo de momentos en la historia donde Dios había intervenido en favor de Israel. Sus promesas resonaban en los corazones. Como Moisés alzó su mano sobre el mar, hoy nosotros elevamos nuestras voces y corazones
pidiendo su descenso sobre nuestras vidas. Los corazones de la multitud comenzaron a latir al unísono, llenándose de un fervor asombroso. Finalmente, cuando la atmósfera alcanzó su pico, una voz resonante retumbó, cruzando las barreras del tiempo y la historia. ¿Qué es esto que está ocurriendo? Todos los cielos están atestiguando la unidad de mi pueblo. He oído sus llantos, y como lo prometí, no los abandonaré. Jeremías levantó su voz una vez más, ahora llena de autoridad. Alcé sus ojos, pues el reino de Dios está en esta tierra. La redención se aproxima. En ese instante, una visión se apoderó de Jeremías, un ejército angelical descendiendo, cubriendo la tierra. La lucha que estaban a punto de enfrentar era solo un preludio de una victoria que irrumpiría en su realidad. Estén atentos, porque Dios está a punto de hacer algo que jamás habrían concebido. ¿Quién podría imaginar que a través de este asedio, Él revelará un nuevo pacto? La multitud, ahora unida en un clamor de adoración, comprendió que estaban a punto de ser testigos de una manifestación de la gloria de Dios que marcaría un antes y un después. Mientras el peligro se acercaba, la esperanza resplandecía más intensamente. Pronto conocerán, pues el plan que Dios ha trazado superará sus expectativas y transformará su infortunio en alabanza. En ese momento, Jeremías supo que el futuro que esperaban estaba en manos de Dios, y la redención comenzaría a tomar forma de maneras que jamás habían imaginado. Pero en su espíritu, el eco de una advertencia persistía. No todos lo reconocerían, y no todos participarían en la bendición que estaba por venir. ¿Están preparados para lo que el Dios del cielo se dispone a hacer? Resonaba en el aire como un eco divino que desafiaba su resistencia. El desenlace estaba por escribirse, revelando el plan soberano de Dios que daría fruto en cada uno, y el viaje hacia la redención apenas comenzaba. Y cuando la multitud se reunió en un fervor renovado, sus corazones palpitaban con la expectativa de lo que el Señor llevaría a cabo. Gritos de alabanza resonaban como ecos de la historia, recordando la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. El ambiente estaba cargado de un aire sagrado, mientras todos esperaban en la presencia divina. De repente, un silencio cargado de reverencia se apoderó del grupo. Jeremías, sintiendo el peso del momento, se arrodilló, su rostro en la tierra. «Oh Señor de los ejércitos, en ti depositamos nuestra confianza. Recuerda tu pacto y la promesa hecha a nuestros antepasados», clamó con voz elevada, sabiendo que su súplica llegaría al trono del Altísimo. Un viento fuerte barría el lugar, como si los mismos ángeles estuvieran respondiendo. Las manos levantadas ante el cielo comenzaron a descender lentamente, mientras se percibía una presencia palpable. Era la misma presencia que había guiado a Moisés, que había abierto los mares, y que había traído maná en el desierto. «Levantaos, hijos de Israel», ordenó Jeremías con autoridad, «pues el Dios que prometió no fallará. Mirad las llamas de la noche y los relámpagos en el cielo. Estos son signos de su poder y soberanía. Él está en medio de nosotros». Sin embargo, una sombra se deslizó entre la multitud. Era Eliakim, un líder que había sembrado dudas en los corazones de algunos. ¿Y cómo podrá este Dios salvarnos de este enemigo formidable? Le han dicho que nuestras fuerzas son escasas y no podemos luchar contra un poder tan grande, afirmó con desdén. Jeremías, sintiendo la discordia, se volvió hacia él. Eliakim, siempre recordarás que nuestros ejemplos están escritos en la historia. No somos los guerreros más fuertes, pero somos el pueblo del pacto. Y el Señor peleó por nosotros antes y lo hará nuevamente. ¿Acaso no fue la fe lo que derribó los muros de Jericó? Sigo sin ver cómo puede haber esperanza, replicó Eliakim con renuente desafío. Entonces, como respuesta a la duda, Jeremías levantó la mirada al cielo.
Escuché la voz del Señor. Él ha prometido que el que se humilla será exaltado. Confiad en los grandes planes que aún no comprenden, pues Él ha determinado que a través de la debilidad se manifestará su gloria. Un murmullo lento comenzó a levantarse entre la multitud, mientras los corazones temerosos empezaron a derretirse ante la esperanza renovada. Su adoración resonó de nuevo, y la atmósfera se cargó de alabanza una vez más. Dios nos revelará algo asombroso, pronunció Jeremías, percibiendo que una transformación estaba por comenzar. En esta batalla no perderemos nuestras vidas, sino ganaremos nuestros corazones. Él nos mostrará que es un Dios de restauración y redención. La adversidad será nuestro camino hacia la alabanza. Mientras hablaba, otra sacudida recorrió la tierra, y se oyó un trueno en la distancia, como si los cielos estuvieran preparados para intervenir. Un fuego empezó a consumir el aire a su alrededor, iluminando el oscuro horizonte. El pueblo, atónito, miró hacia donde se veía un reflejo resplandeciente. «¡Atención!», gritó Jeremías, «el Espíritu del Señor está entre nosotros. Preparad vuestras almas, pues seremos testigos de su intervención. No solo verán la salvación, sino que también sentirán el impacto de su gloria». Como si el mismo cielo respondiera a su llamado, un súbito destello de luz brilló en el firmamento. El levantamiento de su voz resonaba en sus corazones, creando un anhelo profundo por ver lo que Dios haría a continuación. «¿Estáis listos para ser parte de lo que se avecina?», preguntó Jeremías, su mirada penetrante recibiendo la respuesta de la multitud, unánime en su deseo de seguir al Señor. Pero en su corazón un eco persistía. No todos verán el plan de Dios manifestarse. Y así, con el momento a la puerta de la revelación, la multitud se encontraba en la encrucijada entre su fe y la espera de lo que estaba por venir. Mientras el viento giraba y la mañana se tornaba en un intenso despliegue de colores, Jeremías comprendió que el verdadero propósito de Dios se desmontaría mucho más allá de la batalla inminente. El sacrificio de un inocente está a punto de ser revelado. Se resonó en su espíritu, mientras el cielo se preparaba para desatar un nuevo pacto que cambiaría la historia para siempre. El viento continuó soplando con fuerza, trayendo consigo el olor del incienso y el murmullo de las oraciones. La multitud se organizó en círculos, aferrándose unos a otros, las miradas llenas de expectación. Jeremías, con su corazón abrumado por la solemne responsabilidad de ser portavoz de Dios, dirigió su atención hacia el cielo, donde las nubes se arremolinaban como presagio del poder que estaba por manifestarse. «Escuchad, oh pueblo de Israel», proclamó con voz resonante. «Hoy no estamos aquí para meramente enfrentarnos a un enemigo, sino para ser testigos de la promesa viva de nuestro Dios. El gran Yo Soy ha decretado que esta batalla será ganada no por fuerza o poder humano, sino por su espíritu. Así nos dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». El eco de sus palabras pareció resonar en los corazones de muchos, desafiando la incredulidad. Pero Eliakim, aún mostrando desconfianza, se mantuvo al margen. Con los ojos nublados de dudas, observaba el fervor de su pueblo, y su corazón se llenó de amargura. Tentado por la sombra de la desesperanza, contempló la voz de su líder, sintiendo un conflicto interno entre la fe y la desesperanza. A medida que el cielo seguía trastocándose, un rayo de luz brilló con fuerza, separando las nubes pesadas como a paneles. Un rayo iluminó un punto específico entre ellos, un lugar destinado a revelar el espíritu de la redención. Jeremías, sintiendo el ardor del Espíritu Santo, dio un paso al frente y exhortó: «Mirad, la gloria del Señor se acerca. Preparad vuestros corazones, porque lo que se avecina no es solo una victoria en esta tierra, sino el cumplimiento del pacto eterno».
Los murmullos de la multitud se transformaron en clamor, y algunos comenzaron a caerse de rodillas, sintiendo el peso de la presencia de Dios. El aire se tornaba más denso, lleno de emoción y temor reverente. En esta hora, el Señor nos mostrará que las cenizas de la desesperación pueden convertirse en belleza, continuó Jeremías, así como lo prometió en Isaías 61:3. A los afligidos de Sión les daré esplendor en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, vestido de alabanza en lugar de un espíritu angustiado. Levantaos y aclamad a nuestro Señor, porque la redención está a la puerta. Una llama ardiente comenzó a ascender en el centro de la multitud, un fuego que no consumía, sino que iluminaba cada rostro. Las manos se levantaron en adoración y éxtasis mientras exclamaban: «Salvación, salvación, el Señor es nuestra fortaleza». Eliakim, sin embargo, se sintió atrapado en la oscuridad de su propio corazón. «Pero, todavía estamos en peligro», exclamó, antes de que una voz en su interior comenzara a resonar en sus pensamientos. Un murmullo suave, como una brisa que hace eco de los secretos soberanos de Dios. «No temas, Eliakim, mira y verás la liberación que el Señor ha dado». En ese momento, un estruendo sonó, y el cielo se llenó de una brillantez deslumbrante. Se presentó en el horizonte una figura imponente, con una espada brillante en su mano. La multitud cayó de rodillas, clamando por su misericordia. «El tiempo ha llegado», resonó una voz poderosa como trueno en la oscuridad, y Jeremías, sintiendo la unción del Altísimo, supo que los cielos se estaban abriendo para mostrar el plan divino por venir. «Nos está revelando un futuro sorprendente», dijo, su corazón acelerado por el poderoso mensaje que se avecinaba. «La batalla que lucharemos es más que física, es un ciclo de redención para aquellos que creen. Por el sacrificio del inocente, seremos restaurados en nuestra nación y en nuestro corazón». Mientras la multitud temblaba ante la magnificencia de la revelación, un eco profundo resonaba en el corazón de Jeremías. La verdad se manifestaba, y el nuevo pacto, lleno de promesas, estaba a punto de desbordarse sobre ellos. «Se acerca el día en que el sacrificio será el sello del amor eterno», murmuró Jeremías, sintiendo el peso de la gloria en la atmósfera. Las nubes oscuras comenzaron a disiparse, revelando el brillo radiante del amanecer. Un nuevo ciclo de esperanza estaba por comenzar, y aún había más por descubrir, pues el cielo se asomaba a liberar un misterio revelador de Dios que transformaría no solo sus corazones, sino el curso de toda la historia. La atmósfera vibraba con una intensa expectativa, y el eco de la voz de Jehová resonaba en el aire. Jeremías, aun con la ardiente visión de la gloria divina en su mente, entendía que lo que estaba por suceder era más que un simple evento. Era el tejido de la salvación que Dios había urdido desde la fundación del mundo. La multitud, aún en reverente adoración, comenzó a sentir un creciente fervor. Entre ellos, clamor y unción se entrelazaban, y las lágrimas brotaban mientras el Espíritu de Dios se derramaba como lluvia sobre el seco suelo de sus corazones. Cada uno, sintiendo la suave caricia de su presencia, comenzaba a recordar las promesas pasadas, aquellas que el Señor había hecho a sus padres. Igual que la tierra seca anhela la lluvia, continuó Jeremías, nuestros corazones anhelan la restauración. En Ezequiel 36:26, Él ha prometido: «Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hoy, mi pueblo, decid sobre la vida y no sobre la muerte. La redención está en la puerta, y nuestro Dios no nos dejará caer en las manos de nuestros enemigos». Así hablaba, mientras Eliakim se debatía en su interior. La luz que irradiaba de la figura celestial desbordaba poder y autoridad, desafiando sus dudas más profundas. Ante la manifestación de lo divino,
Sus ojos se abrieron, por primera vez, a la posibilidad de que la bondad de Dios pudiera desbordarse aún sobre él, un corazón endurecido. «¡Espera!». El murmullo que había escuchado resurgió en su mente. «¿Es posible que haya una luz en esta oscuridad?». Eliakim cerró los ojos, buscando desesperadamente una respuesta. Las nubes, partes del cielo, parecieron abrirse aún más, revelando un esplendor que era indescriptible. Y en medio de esa circunstancia, una voz distinta se elevó desde el cielo, una voz de amor que llamaba a la reconciliación. «Pueblo mío, ¿hasta cuándo iréis en la incredulidad? Escuchad mis palabras. Esto es solo el principio». Mientras la multitud se estremecía, no solo de temor, sino de una nueva sensación de esperanza, Jeremías levantó su voz una vez más. El Señor nos recuerda que su amor no es condicional. En Romanos 5:8 se nos dice que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Llamados a la reconciliación, seremos lavados y renovados. Mirad a la oferta de Dios y recibidla. Un gran murmullo se escuchó, y muchos comenzaron a confesar sus delitos. Los que una vez miraron hacia el exterior en busca de salvación, ahora miraban a sus corazones en busca de redención. Eliakim, sintiendo un profundo dolor por su escepticismo, se arrodilló al lado de su pueblo, deseando ardientemente que el amor de Dios lo envolviera. «Perdóname, oh Señor, por haber dudado de tu bondad», susurró entre lágrimas. Entonces, ante la entrega de todo el pueblo, el cielo resonó nuevamente. La promesa de restauración no será solo para Jerusalén, sino para todas las naciones. Ya viene el día en que el Salvador será enviado, el Hijo del Hombre que redimirá a su pueblo no solo de la esclavitud física, sino de la muerte eterna. La revelación llenó el aire a su alrededor, y Jeremías se sintió abrumado de nuevo por una unción fresca. «Oh pueblo de Israel, escuchad lo que viene. En el cumplimiento de los tiempos, el Santo de Israel será entregado como un sacrificio por vosotros y por la humanidad. No solo seremos redimidos de este enemigo visible, sino que se ofrecerá un nuevo pacto, uno donde la ley será escrita en nuestros corazones». Y así, bajo un amanecer que prometía una nueva era, el pueblo tembló ante la magnitud de lo que estaba por venir. «Un misterio grande será revelado», concluyó Jeremías con voz llena de unción. «No temáis, porque la obra de vuestro Dios siempre ha sido de restauración. Prepararos para lo que viene, porque la gloria de Dios cubrirá la tierra». Con cada palabra, un nuevo amanecer se aproximaba, y Eliakim, ahora transformado, se levantó con esperanza en su corazón. La batalla, aunque aún no librada, ya estaba en los planes divinos. Mientras el fuego divino seguía encendido entre ellos, un eco reverberó de los cielos. Algo asombroso está por suceder. El dolor y la oscuridad pronto serán transformados en luz y vida eterna. Y así, en aquel ambiente de fervor y asombro, la multitud se unió en un clamor incansable, sus voces entrelazándose en una armonía poderosa. Jeremías, pese a la sobrecarga de la revelación que acababa de recibir, sintió que el peso del destino del pueblo se cernía fuertemente sobre sus hombros. Su corazón palpitaba desbordante de la certeza de que el momento que habían estado aguardando se acercaba. «Escuchad, oh Israel», exclamó, «no solo el Espíritu del Señor promete renovación, sino también una esperanza eterna, la sangre del pacto que será derramada, que será para el perdón de muchos». Mateo 26:28. Esto es lo que venía, al igual que Elías anunció el precursor del Señor, el que prepararía el camino. Las palabras resonaban con una intensidad que hacía eco en cada rincón. Inmediatamente el semblante de Eliakim se transformó. Con su corazón ablandado y receptivo, su mente se debatía entre la fe y el escepticismo que había albergado. Miró a su alrededor y vio a su pueblo, ansiosos,
con sus ojos fijos en la figura del profeta, con la esperanza floreciendo en sus corazones. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haber un futuro sin cadenas? Pensó mientras el fuego del arrepentimiento ardía en su pecho. Un profundo silencio envolvió la escena, y en ese momento de intemporalidad, nuevamente la voz del cielo retumbó con una clara declaración. Ya he establecido mi pacto eterno, un nuevo canto será entonado. Cuando restablezca a Judá y a Israel, de ellos tendré compasión y les daré una tierra que fluye leche y miel. Jeremías 32, 37, 41. Todo rostro se volvió, y la esperanza resplandecía en los corazones atribulados. Delante de ellos se desplegaba la visión de Jerusalén renovada, restaurada a su gloria. La voz de Dios hablaba de un muro sin ruinas, un templo reconstruido que brillaría con luz celestial, el lugar donde su presencia habitaría entre el pueblo. Jeremías, sintiéndose impulsado por el Espíritu, continuó. Este no será solo un momento efímero, sino el comienzo de una era de paz y justicia. En mí, dice el Señor, será colocada una nueva paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La multitud se movía con agitación. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos hacia el cielo, y el llanto no era uno de desesperación, sino de una alegría bornal que brotaba de una esperanza renovada. Eliaquim, con firmeza, se unió a sus hermanos gritando, «Danos, Señor, el deseo por ti, que aunque nuestro camino sea tortuoso, nunca apartemos nuestros ojos de tu promesa». En ese clamor unificado, una nueva revelación empezó a tomar forma. Jeremías sintió como si fuera guiado por una poderosa brisa hacia un propósito aún más grande. «No se detiene aquí», informó su alma. «Un hijo será dado a nosotros, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Isaías 9:6. Un silencio ensordecedor cubrió a la multitud, ya que las palabras del profeta comenzaban a resonar profundamente. Mientras el aire comenzaba a vibrar con la expectativa de la llegada de aquel que debía venir, un eco divino pareció abrir los cielos una vez más. «El Hijo del Hombre ya viene. No temáis, porque la época de la restauración es ahora. Una llamada suena. Soy el que soy. Estoy contigo. Aunque la oscuridad cubra la tierra, mi luz brillará en medio de ella». Los corazones estaban encendidos, y cada hombre, mujer y niño sintió el latido del propósito divino comenzar a manifestarse. Pero en lo profundo del alma profética de Jeremías, una inquietud emergía. «¿Cómo se llevará a cabo este plan maravilloso?», reflexionó, mientras las sombras de la muerte acechaban en el horizonte. La revelación aún no se completaba. El tiempo sería el maestro de la revelación futura, donde luego de cada oscuridad vendría una luz intensa. Y así, a medida que el pueblo se desbordaba en alabanza y corazones valientes comenzaban a convertirse, una perfecta paz comenzó a descender, dejando entrever un misterio profundo. La senda de la redención no será sencilla, mas en el dolor, el triunfo oculto de Dios será revelado, porque en toda tribulación el poder de la resurrección descenderá. Romanos 5:3-5. El amanecer de una nueva esperanza, una incursión hacia el futuro, ya se perfilaba en la promesa de un Dios siempre fiel, y los ecos del pasado resonaban, preparando el camino para una revelación que marcaría la historia de la humanidad. A medida que los ecos de la adoración llenaban el aire y los corazones se unían en fervoroso clamor, el pueblo de Jerusalén se sentía cada vez más parte de un propósito divino mayor. Los rostros, antes cubiertos de dolor y desesperación, ahora brillaban con una nueva esperanza. Jeremías, sintiendo el calor de la unción divina, sabía que estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría no solo el destino de Jerusalén,
sino la historia misma de toda la humanidad. Amados, comenzó Jeremías con una voz que vibraba de poder, el tiempo de la intervención del Señor ha llegado. Aquello que buscamos no solo es restauración física, sino redención espiritual. Hoy en día, las promesas de nuestro Dios se están erigiendo entre nosotros, y el cielo está despejado para el cumplimiento de su voluntad. A cada palabra, la multitud respondía con un murmullo de asombro, sintiendo cómo la verdad del mensaje recorría sus corazones. Pero dentro de Eliakim persistía la sombra de la duda. ¿Qué significa esto realmente?, se cuestionaba, aunque sus oídos estaban abiertos y su mente atenta. Todo lo que había escuchado pareció fluir por su interior como un río vehemente, desafiando su incredulidad. Era un momento de decisiones, un cruce entre el escepticismo y la fe, que si bien le causaba temor, también le brindaba una extraña sensación de libertad. Las palabras del profeta han comenzado a resplandecer con claridad, reflexionó, sintiendo la lucha dentro de él. No podía ignorar la fe que veía en sus compañeros, ni la certeza en el discurso de Jeremías. A su alrededor, la multitud levantaba sus voces, cada vez más unidas, y la atmósfera se cargaba de asombro. Pronto se manifestará el poder del Altísimo, pensó Eliakim, comenzando a vislumbrar la realidad del mensaje. Mientras el sol ascendía en el horizonte, el brillo de la mañana iluminó cada piedra y cada gota de sudor en las frentes de los laboriosos. Este día será recordado, proclamó Jeremías, no solo como un intento de hacer renacer nuestra ciudad, sino como un testimonio del poder de nuestro Dios. Con cada palabra, el anhelo por la promesa del futuro crecía. Hoy seremos liberados de la opresión que nos rodea. Las cadenas que nos han mantenido cautivos en este día se romperán. Las palabras de Jeremías resonaban como un eco divino, y al oírlas, los hombres y mujeres comenzaron a alzarse y a unirse en una declaración colectiva que invocaba la intervención celestial. Eliakim, sintiendo la presión de las voces que lo rodeaban, finalmente cedió. ¿Qué tengo que perder? Si este es el tiempo de la promesa, yo seré parte de ello. Decidió, y levantando sus manos, se unió al clamor que reverberaba a su alrededor con un nuevo sentido de pertenencia. Mientras la multitud adoraba, una luz radiante comenzó a descender de lo alto, y cada mirada se volvió hacia el cielo. Jeremías, sintiendo la gloria de Dios manifestarse, exclamó: «El reino de nuestro Dios está en esta tierra, y su nombre será glorificado. Pronto verán el cumplimiento de cada palabra dada», pero en aquel mismo instante, un nuevo susurro de preocupación cruzó entre las filas. ¿Y si el enemigo ataca mientras aún no hemos terminado la reconstrucción? ¿Qué pasará con nuestras familias, con nuestros hijos? El temor resurgía, pero la creencia en la protección divina comenzaba a hacerse eco con fuerza. «Escuchen», interrumpió Jeremías, «el Señor ha prometido que su pueblo siempre será guardado. Las fuerzas de la oscuridad no prevalecerán, porque el rostro del Señor resplandece sobre aquellos que confían en Él». Salmo 34:5. La calidez del sol en sus rostros parecían ser un reflejo de la confianza que comenzaba a florecer en sus corazones. Ante la incertidumbre, la promesa divina se erguía como un refugio, una luz en sus caminos más oscuros. En lo profundo de Jerusalén, las sombras de un inminente ataque aún acechaban, y los enemigos se reunían alrededor, listos para asediar la ciudad. Sin embargo, en medio de la lucha y la resistencia, el pueblo se preparaba no solo para defenderse, sino para ser testigos del acto soberano de Dios. La atmósfera se cargaba de tensión a medida que los días avanzaban, y cada golpe del cincel resonaba como un canto de esperanza. Cada piedra levantada,
no era sólo sustancialmente física, sino un símbolo de la fe irreductible que se forjaba en los corazones. Mientras se preparaban para el inevitable enfrentamiento, la visión de un nuevo amanecer de gloria comenzaba a manifestarse. «Pronto seremos testigos de las maravillas de Dios», proclamó Jeremías, quien sabía que no sólo luchaban por ellos mismos, sino para ser portadores de una promesa que abarcaba mucho más allá de las fronteras de Jerusalén. A medida que los días se convertían en semanas, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder llenaba el aire. El destino de la ciudad estaba en el filo de la balanza, y el pueblo se mantenía unido, fuerte en su llamada a la redención y protección divina. El gran misterio del plan soberano de Dios aún permanecía. ¿Cuál sería el desenlace de esta lucha y cómo Dios revelaría su propósito en medio de una oposición tan formidable? La historia de Jerusalén se acercaba a un momento culminante, un evento que no solo transformaría su ciudad, sino que abriría la puerta a algo divinamente extraordinario. La esperanza de redención surge detrás del velo del desafío, como un faro en medio de la oscuridad, aguardando su revelación final.